programa diferente, un poquito diferente, no mucho, pero un poquito. Ok, en esta serie que ya nos aproximamos al final, el domingo entrante será el último mensaje, hemos hablado de poner orden en la casa y eso a veces hasta provoca malestar. Cuando papá y mamá se ponen de acuerdo y dicen, ok, tiene 25 años, pero aquí se llega a tal hora, eso molesta. ¿Sí o no? Los muchachos no quieren que le pongamos orden. Pero pasa lo mismo en la iglesia, hermanos. En la iglesia, pues, sabemos que eso a veces, yo espero que no sea así, porque hay un tema que yo he estado tratando de digerir más y más durante la serie, y es el tema de obedecer a los pastores, obedecer al liderazgo. Yo sé que a veces también eso, hay hermanos que se pasan años y años en la iglesia y no quieren obedecer. ¿Qué vamos a hacer? No es obligado, la obediencia no puede ser obligada. Entonces en esta serie, si usted nos visita hoy por primera vez, déjeme decirle que ya hemos hablado de la importancia de poner orden en la casa. Hablamos del liderazgo, hablamos de los pastores que cuidan, que alimentan, que es su responsabilidad, hablando de los ancianos de la iglesia. Esa fue la introducción. Luego hablamos puro y per se de los ancianos, de los diáconos, de los requisitos que teníamos que tener para ocupar ese privilegio, porque no es una posición, es un privilegio, servir al Señor a través del liderazgo de la iglesia. Y luego el tercer mensaje tuvo que ver con la membresía. Y ahí como que comenzamos a aterrizar un poco más ya hacia ustedes, la importancia de ser miembro de la iglesia. Y de verdad que yo le animo, si usted no lo ha escuchado el mensaje, que usted lo puede escuchar. Vaya al YouTube o vaya al internet y ahí va a encontrar el audio, porque no estamos grabando en video, sino solo audio de todos los mensajes, incluyendo el de hoy. Si usted antes de ir al parqueo ya está en YouTube. Gracias a Dios la iglesia tiene una buena velocidad de internet ahora, mucho mejor que lo que teníamos semanas atrás, y terminando ya el mensaje lo han subido porque tiene buena velocidad para subir. Así que lo pueden escuchar siempre y recomendar a quien no venga de su grupo pequeño. Yo insisto mucho en mi grupo los martes. Si no viene por alguna razón, escuche el mensaje para que el martes en el grupo el aporte sea mucho mejor. Y veíamos ahí la importancia de ser miembro de la iglesia. Si no somos miembros, perdemos muchas cosas. Y hay un gran peligro de ser como visitante en la casa. Yo no sé si eso pasa en su casa, que tienen a alguien que la casa es como un hotel. No funciona eso. La familia necesita que pertenezca, que eche raíces. Y hablamos bastante ahí de las ventajas de ser miembro. Y la semana pasada estuvimos hablando de disciplina, pero disciplina eclesiástica, ¿no? No disciplina solamente de ser disciplinado, sino qué pasa cuando nos apartamos. ¿Qué pasa cuando hacemos algo que no va acorde con la palabra de Dios? Y quiero aclarar algo que no lo dije muy claro, creo. Hablamos un poquito, pero creo que no lo dije muy claro. Y es que el proceso disciplinario, dos cosas quiero decir. El proceso disciplinario, mientras esté tú a tú, no hay que decírselo a los ancianos. Creo que eso quedó claro, ¿verdad? O sea, tú ves a alguien que está haciendo algo desordenado y tú le llamas la atención. Es algo de tú a tú. Aún el segundo paso de este hermano, esta hermana no estuvo de acuerdo, veo que sigue igual, no prestó atención o aún se molestó cuando le llamé la atención, entonces busco a otros testigos. Todavía no hay que decírselo a los ancianos. Usted lo trabaja, usted va con esa persona específicamente o primordialmente en el grupo pequeño, si tiene grupo, y si no tiene grupo, pues lo hace. Y hablábamos ahí de ese pecado en contra mía de manera directa y de manera indirecta. Porque muchas veces decimos, pero que no fue a mí, pero está poniendo en juicio y en juego la iglesia. El testimonio es indirecto, pero es una transgresión a la iglesia. ¿Cuándo venimos a los ancianos? Cuando ya ese segundo paso se agotó y no hubo cambio. Entonces los ancianos entran en acción y es ahí donde realmente hablamos de disciplina. Entonces, en otras palabras, usted no está llamado a disciplinar a nadie. Por favor, esta disciplina la ejecutan los ancianos de la iglesia. Así que nadie puede decir, mira, tú estás en disciplina porque yo vi que tú hiciste tal cosa. No, hable con esa persona. Y si cambió, ¿qué fue lo que dice Santiago? Ha ganado a tu hermano. Y lo está librando de multitud de pecados, de multitud de errores. Ahora, ya cuando pasa en manos de los ancianos,
entonces ya los ancianos comienzan un proceso también de revisión, de ver qué es lo que está pasando, de tener mucho cuidado, de orar, pero también de enderezar el hueso. ¿Recuerdan la ilustración? ¿Cómo le fue en el grupo pequeño con esa ilustración? ¿No la vieron en el grupo pequeño? Sí. Eso fue tomado de grupo de gracia, de un manual viejo. Ya en los manuales actuales no está esa ilustración. Pero lo que tuvimos al principio sabemos que está ahí y la tomamos prestada. Entonces le animamos a que otra vez eso lo puedan completar. Y lo último que quería decir, porque atañe a lo que vamos a ver esta mañana, si no han llegado con los ancianos y si los ancianos no han aplicado ningún proceso disciplinario claro, es decir, ya amerita que tú te abstengas de ciertas cosas, hay dos cosas que perdemos, que eso fue lo que no estoy seguro que lo dije muy claro. Hay dos cosas que tú pierdes cuando tú ya entras en un proceso disciplinario a través de los ancianos de la iglesia. Y es el privilegio de servir y el privilegio de participar de la cena. ¿Por qué la cena? Lo vimos en la semana pasada. Decía, ni siquiera lo inviten a comer, o sea, no participen. Y no es que te estamos castigando, sino que tú te debes de abstener. Entonces los ancianos siempre anunciamos eso por un periodo de tiempo que normalmente nosotros aplicamos, son 3 meses para revisar. Si no cambió, 3 meses más para revisar. Si no cambió, posiblemente 3 meses más para revisar. Y si no cambia, ¿qué es lo que dice al final? Tenle por... Llega el momento en que tenemos los ancianos que aplicar un poquito más fuerte el proceso. Entonces, hoy tenemos Santa Cena para que ustedes estén atentos. Ahora, ojo con esto. Pastor, voy a abrir los ojos a ver quiénes son los que no toman la Santa Cena para ver quién está en disciplina. Usted merece que yo le aplique una disciplina directamente. Yo voy con los ancianos. A ese hermano, por chismoso y metiche, hay que disciplinarlo. ¿Verdad que sí, hermano? O sea, por favor, evitemos eso. Ay, esa hermana tiene disciplina porque no tomó la cena. Hermano, ¿qué le parece? ¿Podemos tomar en cuenta eso? La humildad, sobre todo, de al contrario. Si nosotros por alguna razón, por alguna que esperamos que nunca exista, si algo es privado, se mantenga absolutamente en privado. Por alguna razón usted se enteró. Entonces, mire, esta es la actitud de nosotros. Vamos a clamar, a orar. Gálatas 6:1 dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle, remendarle. Es decir, que si usted por alguna razón se enteró, entonces esa va a ser la actitud. Muy bien, en el día de hoy es otro de los temas. Mire cómo me queda aquí abajo. La gente cuando habla de dinero no quiere subirse de arriba. Es otro tema que la gente le tiene miedo a hablar de esto. Vamos a hablar de cuidado a través del dar de lo que Dios nos da. Mire el título que le puse. No puse diezmos y ofrenda para que no se equivoque. ¿Okay? Cuidado a través de yo dar de lo que Dios me da. ¿Y por qué? Porque cuando yo doy me estoy cuidando. Vas a ver durante todo el mensaje que realmente dar es una actitud de yo cuidarme. Es una actitud de yo cuidarme. Permítame leerle una ilustración real, de la vida real. Yo no he podido ver esto, pero me gustaría que en su misericordia, mi amado Señor, un día me permita ver esto. Y es el Mar Muerto. Entonces le voy a leer algo textual que pude extraer de esta historia para que, y de hecho vi ayer tarde varios videos, pero no quise ponerlo porque habían cosas que no me interesaba que la vieran o narrarla en este momento, sino que quise entonces lo escribir. El Mar Muerto, escuchen esto, está literalmente muerto. Este mar que está en Israel se encuentra a 398 metros debajo del nivel del mar. Es el lugar más bajo de la tierra. O sea, el Mar Muerto está en el lugar, en todo el planeta más bajo que hay. Por eso está a 398 metros debajo del nivel del mar. Y el río Jordán entra a este mar más de 6 millones de metros cúbicos de agua por día. O sea, el río Jordán le aporta al Mar Muerto esa cantidad de agua. Sin embargo, el Mar Muerto tiene un problema. Solamente recibe agua, nunca da agua. Por eso le han titulado el Mar Muerto. No da, solo recibe. Recibe y recibe. Y usted diría, ¿y por qué no se llena, se explota, se desborda? Porque
Dice, el agua entonces se estanca y con la evaporación que produce el sol del desierto, la concentración de sal aumenta. La concentración normal de sal en el océano es de 2 a 3%, mientras que la concentración de sal en el mar muerto es de 24 a 26%. De hecho, si usted busca un video del mar muerto, va a ver gente flotando por todos los minerales, que son más de 12 minerales que tiene el mar muerto. El más rico en minerales produce un efecto que usted puede flotar. O sea, usted puede ponerse boca arriba y sin hacer mucho esfuerzo estar flotando en el agua. Además del magnesio, del calcio, ya mencioné unos 12 minerales. No hay vida que aguante este potaje químico. No hay vida. O sea, está muerto el mar. No hay vida en ese mar. El mar muerto, con sus 1000 kilómetros cuadrados de superficie, es grande, rico en minerales y probablemente el mar más conocido del mundo. Sin embargo, ha perdido la vida. Está vacío en su interior. Está muerto. ¿Qué nos enseña esta experiencia? Cuando usted escucha eso, ¿qué evoca su cabecita? Alguien me dice. Miguel. Me gusta eso. Es decir, que si tú quieres estar vivo, déjame ponértelo feo. Como no hay cámara, eso me ayuda. Porque no lo voy a mencionar, nada más voy a hacer la ilustración. Mire, si usted quiere estar vivo, nada más no haga esto, sino que también haga esto. Para que nunca se le olvide. Para que nunca se le olvide qué es lo que está diciendo esto. Un gran problema con los seres humanos que tienen más problemas en la tierra es que nada más es mío, dame, yo quiero. Y cuando se trata de dar, porque voy a usar esto para que lo entiendan, se me perdió. Es que yo no tengo menudo. Y usamos todas las excusas del mundo. Entonces, eso que Miguel decía es lo que yo escribí acá. El dar luego de recibir es un proceso vital, necesario, que permite mantener la frescura de un corazón que agrada a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, y yo sé, si usted ha venido hoy a la iglesia, nunca antes había venido, este es el primer mensaje en 3 años que yo predico sobre este tema. ¿Ok? Porque si usted va a otras iglesias, lo predican todos los domingos. Pero en esta iglesia hace 3 años o más que yo no predico este tema. Además, yo creo que casi nunca lo he predicado y ya tengo aquí 8, 9 años. Pero hay que predicarlo, sobre todo bajo lo que estamos considerando de poner orden en la casa. Porque tú tienes que poner orden en tu casa también. Y estamos hablando del orden en la casa de Dios. Entonces déjeme darle algunos elementos. ¿Por qué tenemos que dar? ¿Qué dice la Biblia de por qué debo dar? Lo primero, debemos dar para honrar a Dios. Y les pido que lean por favor ese texto conmigo, el 3, 9 y 10 de Proverbios. Proverbio 3 dice, versículo 9, honra al Señor, léalo conmigo, con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros, se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Nos fascinan esa promesa. Nos gustan esa promesa, sobre todo cuando terminan así. Y tus graneros van a rebosar y tu lagar o tus botellas de aceite van a sobrar. Habrá mucha comida. Nos gusta esa promesa, pero hay una condición ahí. Honra, ¿qué dice? Al Señor con todo lo que Dios te da. Y con las primicias o primeros frutos en esta versión. Déjeme decirle algo. Si quiere, tómalo en la Biblia y póngalo. El verbo honra es un imperativo. Aparece, no dice honrad, pero es un imperativo en el original. Así que es un mandamiento. No es si yo quiero, claro. No es obligado nada en el orden de la casa. Pero es un mandato del Señor. Es una orden. Honra, honra,
Honra es lo primero que debemos hacer cuando yo tomo mi billetera para darlo a la iglesia o para dárselo al prójimo. Si voy a dar para los damnificados del huracán o para enviar a Puerto Rico o para lo que sea, debe ser porque yo quiero honrar a Dios. Eso es lo primero. Si no es así, no produce ese beneficio. Es un mandato del Señor. Es un imperativo. Es el verbo principal de todo este párrafo. Es decir, que honrar a Dios con mis posesiones. Yo digo mis porque la tengo, pero al final no son mías. Son del Señor. Y como decía la hermana Nazarena, con los primeros frutos. Yo no sé cómo usted lo hace. Y de hecho no es el propósito de este mensaje. Así que no voy a hablar prácticamente de eso. Si usted quiere saber, pregúntelo. Háblelo en su grupo pequeño. Pero ¿sabe qué? Hay gente que no le dan al Señor porque primero hay que pagar todo. Todo. Deudas y deudas. Entonces la tarjeta no lo dejan vivir y no queda nada para el Señor. ¿Qué es lo que dice el texto? Con tus riquezas y con los primeros. Una vez yo fui a una conferencia porque fuimos anfitrión del país y yo colaboré mucho con Conceptos Financieros Crown. Y Andrés Panasiuk estuvo acá en el país en varios lugares. Yo recuerdo que una vez decía que tanta pregunta que le hacen a él. Y bueno, Andrés, si tenemos que diezmar del bruto o del neto. Y él le dice, bruto, diezma del bruto. ¿Entendieron? Del bruto, bruto. No sea bruto, tiene que diezmar del bruto, porque si es del neto, nunca me queda nada. Gano tanto, menos casa, menos alimento, menos esto, menos esto, menos esto, menos la salida, menos la comida, menos los viajes, menos las deudas. ¿Quién me presta que no me alcanza? Nunca tenemos nada para dar. Por eso el Señor no se equivoca, dice, de las primicias, de lo primero, antes de saca para mí que voy a bendecirte. Hónrame con esto, yo te voy a bendecir. Es una promesa del Señor. 1 Corintios 29:14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tus manos te damos. Todo es tuyo. Tú eres el dueño. Y de lo que yo recibo te voy a dar. Y luego dice Hechos 20:35, un pasaje que te decimos y decimos y decimos. Pero la pregunta es si lo estamos poniendo en práctica. En todo os he enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero ¿cuántas veces decimos eso? ¿Cuántas veces lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos? Pero no lo practicamos. Más bienaventurado es dar que recibir. El privilegio mayor no es el recibe. De hecho, hermanos, uno de los grandes problemas de América Latina y de los países subdesarrollados es que no nos gusta dar, sino recibir. Denos. No tenemos dinero. No quiero hacer leña del árbol caído, pero ¿cuáles son uno de los posibles análisis de los problemas en Puerto Rico? ¿Cuáles son? Nada más es de warfare que quieren vivir. Como son americanos, entonces denos. Y ustedes saben, antes del ciclón, cómo estaba Puerto Rico. Que Dios creo que le mandó un ciclón para arreglarlo. Porque ahora se abrieron las compuertas en Estados Unidos federalmente y le van a mandar los millones que nunca iban a tener de ninguna manera. Pero ¿qué va a pasar después que se la arreglen? Si la actitud es demen. No hay una cosa más diabólica en una familia y en una iglesia que se acostumbren a que nos den, porque ni siquiera los pastores pagan. Las iglesias que se acostumbran a demen, porque hay un misionero en la iglesia que los gringos lo pagan, esa iglesia se vuelve una basura. No crece. Y los miembros de la iglesia viviendo del dinero del Señor.
Entonces, hermano, yo lo he visto en mis casi 30 años viviendo para el Señor, trabajando para el Señor. La diferencia cuando usted es fiel al Señor y la diferencia cuando usted se come lo del Señor. No se va a llenar, no es verdad que usted se va a divertir más, no es verdad que usted va a prosperar más. Eso es mentira. Al final termina con la cisterna vacía. Se lo digo con amor, pero se lo estoy diciendo con autoridad. Y esto no lo estoy diciendo de la boca para afuera, ¿eh? De hecho, déjeme hacer un alto acá porque no está en ninguna parte del mensaje. Jorge Gómez, Jorge López, Rafael y Félix, los ancianos también damos al Señor. Este mensaje, ¿qué fue lo que dijimos la semana pasada en cuanto a la disciplina? Los ancianos también son disciplinados. La iglesia, cuando ve algo en los ancianos, debe llamarle la atención. Los ancianos no estamos exentos de dar igual o más que lo que da la membresía. Yo no estoy fuera de eso. Nunca lo he estado. Siempre lo he obedecido. Aún recibiendo $125 al mes mientras estudiamos en Guatemala. Siempre, no estamos exentos. Así que hay gente, y yo sé que hay iglesias que piensan, que los levitas no reciben, no tienen que dar nada al Señor. Hermano, la Biblia no presenta eso en el Nuevo Testamento. Según eres prosperado, y lo vamos a ver en un minutito. Así que lo primero que quiero que quede claro es, damos para honrar a Dios. Segundo, damos según Dios nos haya prosperado. Aquí va. Damos según Dios nos haya prosperado. 1 Corintios 16, 1 y 2. Voy a leer la versión Reina Valera. En cuanto a la ofrenda, la versión internacional dice en cuanto a la colecta. Y yo decidí buscar la Reina Valera porque creo que está más claro. No es una colecta en el sentido de una limosna, sino es una ofrenda, es algo sustancial. Dice, para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo tenía claridad en lo que estaba diciendo, ya lo había vivido, había enseñado a los Gálatas y le había dado una orden allá, cómo hacerlo. Entonces dice, hagan igual, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ok, cada uno de vosotros menos los ancianos. ¿Dice eso ahí? Todos. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo no quería que lo mezclaran con ese asunto. Pero la norma es que la iglesia cada vez que se reúne, según hayamos prosperado, podamos recoger y darle al Señor o devolverle al Señor de lo que el Señor nos ha dado. Ahora lo que me dice todo esto, aquí hay un principio que no lo pongo en el título arriba, pero que creo que es importante. Estas iglesias eran profundamente generosas. Pablo estaba lidiando con iglesias que eran profundamente generosas, porque el texto que vamos a leer más adelante de 2 Corintios nos da todo lo que necesitamos ver de una iglesia, cómo funcionar. Le voy a leer uno de los dos versículos de una vez. 2 Corintios 8, 2. Para entender este tema hay que leerse todo Corintios 8 y 9. El primero principio, el material, la parte de la discusión bíblica son los 2 capítulos. Ya el material está listo, ya Julieta lo envió esta mañana a todo el que tiene grupo pequeño, los líderes. Y yo le estoy pidiendo que lean los 2 capítulos completos para poder entender toda la dimensión del pasaje. Vamos a leer algunos versículos de los 2 capítulos. Versículos 2 de 2 Corintios 8 y el 3. En medio, miren esto, para que vean por qué yo concluyo que eran profundamente generosos. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza, yo no sé si hay forma de describirlo más de ahí, extrema pobreza, abundaron en rica generosidad. ¿Lo ven o no lo ven? Soy testigo, dice Pablo, de que dieron espontáneamente, tanto como podían y aún más de lo que podían. O sea, yo no sé si hay que buscar algo más claro que eso. O sea, Pablo estaba bregando con iglesias pobres, con gente con profunda necesidad, dice, extrema pobreza. Sin embargo, esta gente fue profundamente generoso. El principio que extraigo de acá, aparte del que mencioné, que no lo puse ahí, es nosotros debemos dar según somos prosperados.
Debemos dar según Dios nos prospera. Él estaba enseñando, el apóstol Pablo, principio que Jesús había enseñado, porque Jesús así lo enseñó. Les voy a mostrar el pasaje. Marcos 12, 41 al 44. Ahí está una parte del pasaje en la pantalla. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el pasaje? ¿Qué es lo que está diciendo el principio? Debemos dar según somos prosperados. Es que tú no tienes que dar de lo que no tienes. Eso de que trae tu cheque en blanco, trae tu ropa, trae tu carro, trae tu anillo y siémbralo, eso es diabólico. ¿Por qué es diabólico? Porque eso no es lo que está diciendo nunca Dios. De lo que tú no tienes que dar. Por favor, nunca entreguen su anillo. Y mucho menos si son casados. Si yo veo eso, me está diciendo un mensaje. ¿Sabe lo que Dios te pide? Hermana, de lo que usted trabajó, de su sudor de su frente, de eso yo quiero que usted me dé. Y lo que yo quiero que usted me dé es lo que comenzamos a ver al principio. La primicia. No quiero más de eso. Porque Dios no está buscando cantidad. Dios está buscando ¿qué? Lo que tú le estás dando de tu corazón. Entonces, si tú eres prosperado con 1 millón de pesos, entonces Dios te bendijo con mucho, da de ese millón. Pero si solo son 100 pesos, es lo que te quiere que tú le des de los 100 pesos. Nunca te compares con el que tiene mucho. Ahora, yo sí he visto mucha gente que tiene mucho y da mucho y Dios le da mucho más todavía. Y no es un trueque. No es un trueque, pero son gente que aprendieron a ser generosos. He visto pobres muy tacaños, tremendamente tacaños. Y he visto ricos que son tremendamente tacaños también. Y son cristianos. Pero Dios está trabajando con cada uno. Por eso el principio es: dale conforme tú hayas sido prosperado. Esta mujer viuda tenía lo que tenía. No tenía más de ahí, no podía darle un billete, no podía hacer nada. Solo de lo que tenía sacó y dio. Y Jesús lo vio. Y le da un gran mensaje a sus discípulos. Es decir que Pedro da de lo que tú tienes, Santiago da de lo que tú tienes, no de lo que tú no tienes. Y no tenemos que sentirnos incómodos ni molestos. Ay, es que yo no puedo dar como fulano de tal. Es que nadie te ha mandado a dar como fulano. El Señor te está pidiendo de lo que tú tienes. Solamente. Si tú no tienes, no tienes que dar. No, porque por fe, un cheque en blanco por fe. Sí, entonces puede ser que tú estés quebrando tu empresa. Eso sí lo que tú estás haciendo. Y eres un mal administrador. Porque si tú estás dando un cheque en blanco por fe, ¿de qué fe estamos hablando? Dios nunca te va a pedir un cheque en blanco. Nunca. Él quiere que tú sepas, administre lo que Él te dio. Mire, yo me gané tanto, entonces de esto que debo dar. Yo produje tanto y de esto voy a dar. Hay un libro recién escrito por uno de los historiadores latinos más famosos, llamado Justo González. Justo González es un cubano que vive en Estados Unidos hace muchos años. Y él escribió un librito pequeño que se llama Culto, Cultura y Cultivo. Cuando yo vi eso, yo dije, ¿qué hay aquí? Déjame ver. Y lo compré. Genial. Él dice que la raíz hebrea, en Génesis, de cultura, cultivo y culto es la misma. Entonces él dice, tú tienes que transformar tu cultura con tu cultivo y de eso le trae al culto. Wow. Con eso es suficiente. Si yo tengo un llamado que con mi cultivo, con mi producción, transformar mi cultura, y cuando vengo al culto, vengo con la cultura, con el cultivo, a cultivarle a Dios adoración. No le traiga otro cultivo.
Es más, si tú haces eso, va a venir a adorar falso, es una idolatría. Tráele del cultivo que tú produjiste en la semana. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Tercer principio. Damos generosamente. 2 Corintios 9, mire, son versículos salteados para no leer los 2 capítulos. Dice, recuerden esto. Escuchen esto bien. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. El problema ahí es la palabra siembra. Y yo espero que ustedes entiendan que no estamos hablando de aquella siembra de hoy. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. 2 Corintios 9:11, nos saltamos un par de versículos. Para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Y ya había leído 2 Corintios 8:3, pero lo leo de nuevo. Soy testigo de que dieron espontáneamente, tanto como podían y aún más de lo que podían. Generosidad. Generosidad. Hermano, cuando hay necesidades, damos más allá, con esfuerzo. A veces bien estrecho, pero damos cuando hay crisis. Cuando aquí le decimos, hermano, hay una necesidad que tenemos de aportar, no lo hacemos porque queremos manipular, simplemente porque ya lo hemos evaluado y la realidad es así. Pero el principio bíblico es, damos generosamente, proporcionalmente, con sacrificio de lo que tenemos. Esto es porque los macedonios fueron extremadamente generosos. Ellos dispusieron de su pobreza, de lo poco que tenían en términos de cantidad. Sin embargo, ante los ojos de Dios era una gran ofrenda. Pequeña para lo que él podía hacer, pero Dios lo vio como una ofrenda generosa. Implica, por ejemplo, ver a otros responder generosamente cuando nosotros tenemos problemas que necesitamos apoyar o el apoyo de otras personas. Así que el tercer principio es damos generosamente. El cuarto, damos con gozo, damos con alegría. 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aunque está muy claro acá, está clarísimo, según las escrituras, que Dios quiere que seamos generosos, que seamos espontáneos, que nosotros nos sentemos a hacer un presupuesto, que decidamos cuánto es que ganamos sin autoengañarnos. Simplemente esto es lo que ganamos, porque yo tengo un sueldo, tengo una iguala, tengo una chiripa, conseguí algo extra. Entonces tú lo sumas todo y en base a eso tú te pones de acuerdo con el Señor. Eso es importante, pero debe hacerlo con alegría. Debe hacerlo con gozo. Ahora una pregunta. ¿Significa esto que los cristianos no deberíamos dar nada al Señor si no tenemos gozo? Si es así, casi voy cerrando la puerta. Pablo no está diciendo eso. De hecho, ¿qué es lo que Pablo está haciendo en el pasaje? Corrigiendo una mala práctica. Él está aplicando un principio, pero dice, si tú no das con alegría, déjame decirte algo, da. Y mientras tú adquieres el hábito de la alegría, sigue dando. Porque muchos de nosotros no nos gusta dar. Y los damos a veces regañadientes. Pero Pablo está diciendo, quiero que corrijan esa actitud de esas actitudes negativas. Y mientras eso acontece, pues mi hermano, sigue dando. 2 Corintios 8:12, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene y no según lo que no tiene. Otra vez, el texto profundiza más y más lo que veníamos diciendo. Yo creo que ahí hay bastante principio para nosotros dar. Si no lo entiende, hermano mío, le voy a regalar varios libros que tengo en mi oficina. Le voy a prestar varios libros escritos por Andrés Panacio y otros, como por ejemplo Mi Dinero Cuenta, de Howard Dayton y otros autores más. Tenemos suficiente literatura si quiere profundizar. Ahora, la pregunta que muchos están esperando, ¿cuánto dar? ¿Y cuánto tenemos que dar? Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Cuánto tenemos que dar? La escritura no es tan clara como quisiéramos al respecto.
Yo sé que hablamos del diezmo y todo esto, y está bien, lo voy a aclarar. Sin embargo, el Nuevo Testamento no es tan claro. Dice, según eres prosperado. No es tan claro, pero es bastante claro. Ok, ¿cuánto debemos dar? De lo que yo tengo, de lo que he prosperado. Ahora, el cuánto, vamos a ver un poquito el detalle de lo que entendemos que debería ser. Al buscar la dirección del Espíritu y buscar las Escrituras, hay textos que sí me dan una idea. Y aunque no estamos bajo la ley, porque en verdad el diezmo no era parte de la ley, o mejor dicho, comenzó antes de la ley, pero mucha gente dice, no, es que el diezmo eso es de la ley, no lo debemos usar como una base para darle al Señor. Déjeme leerle un pasaje en Génesis 14:20. Y yo le voy a preguntarle antemano. Usted me va a decir si era antes o después de la ley. ¿Ok? Yo quiero que usted me responda. ¿Ese pasaje fue antes de la ley de Moisés o después de la ley de Moisés? Se lo voy a leer. Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. A Melquisedec, el texto no dice quién fue, pero si usted lee el pasaje dice que aquel rey, Abraham se encontró con él y le dio el diezmo de todo. Y era mucho, porque Abraham era muy rico, tenía mucha abundancia de todo. Pregunta, ¿ahí habla del diezmo, sí o no? Pregunta, ¿antes o después de la ley? Ok. Quise aclarar eso porque yo no estoy a favor de una ley de hay que dar el diezmo legalmente. No. Eso se desvirtuó con la ley. O sea, darle al Señor, que era de gratitud. Yo creo que Génesis 14 es igual que el Nuevo Testamento. Según tú prosperas, tú le vas a dar al Señor. Pero la ley, por el pecado que comenzó, recuérdense que el Señor tuvo que acabar con la creación. El pecado era tan profundo que luego vino Moisés y Dios le dio un decálogo y le dio 600 y pico de leyes. Porque el pueblo no entendía, era de dura cerviz. Así que tuvo que venir la ley y luego el diezmo se constituye en un impuesto. ¿Cuándo se constituye en un impuesto? Cuando piden un rey. Ah, ustedes quieren un rey. Está bien, le dieron a Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Riaque. ¿Qué hacen los gobiernos? Impuesto. Impuesto. Pero antes de eso no había impuesto. Tú eras prosperado. Tú tienes 1000 yuntas de mil cabezas de ganado. Entonces dale al Señor de eso mismo. Tu empleado tiene 2 cabezas de ganado. Le vas a dar de las 2 cabezas de ganado. Ese era el principio. Luego se confunde o se usa legalmente. Pero Abraham aquí da un gran ejemplo de eso. Ahora, un pasaje que también hay que cortarlo con pinzas, y voy a intentar explicarlo mejor y que no queden con dudas. Está en Malaquías 3:8 al 10. Todo el pasaje hay que leerlo. Interesantísimo este pasaje. Pero el pueblo estaba en la disyuntiva de un llamado de no robarle a Dios, porque le estaban robando a Dios. Entonces ellos te hacen la pregunta, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y miren qué palabra utiliza, es fuerte. Robar. Y todavía preguntan en qué te robamos. En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Déjenme leérselo por parte y irle haciendo algunas explicaciones. ¿Qué estaba pasando acá? ¿Por qué dice diezmos y ofrendas? Acuérdense, ya esto está al final del Antiguo Testamento. Profetas de los últimos, antes de los 400 años de silencio, así que hablamos de 400, 500 años antes de Cristo. Y el pueblo se había pervertido. Entonces sabían, un montón de pobres. Entonces no había ofrendas para los pobres.
Y también le estaban robando del diezmo, que en ese sistema legal era de los levitas, era del templo. Ese grupo de servidores vivían del dinero de los diezmos, porque eso era lo que Dios había establecido y la ley lo había establecido así. Es decir, que lo que está diciendo el texto es: ustedes están robando de lo que es de Dios para el templo y de lo que es de los pobres. Entonces miren, el texto dice, la nación entera están bajo maldición, pues es a mí quien me están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa, en el templo. No en tu casa, la promesa dice: así va a haber alimento en la casa, que no hay, porque ustedes lo están robando. Entonces luego dice: pruébenme en eso. Ahí sí viene la promesa. Vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. A mí no me gusta hablar mucho de este tema en la iglesia. Si usted quiere hablar en mi oficina, vamos, que se lo voy a poner claro. ¿Pero sabe por qué? Porque hay gente que malinterpreta y el pastor lo que está es pensando en él, qué sé yo, muchas cosas que el diablo reprenda, que el Señor reprenda toda esa cosa del diablo en su mente. Pero déjeme decirle algo. He visto suficiente con estos ojos a personas que son capaces, dones, que tienen una preparación académica increíble, viviendo en miseria. Porque por alguna maldición del pasado, por alguna mala experiencia en la iglesia, porque en la iglesia lo manipularon, en la iglesia anterior, donde fuera, porque usted vio, porque usted le dijeron, porque al lado suyo vivía un pastor, era un desgraciado y nunca le daba ni siquiera un vaso de café a usted, a su mamá, que vivía pasando hambre. Yo no sé, cualquiera de esas historias, usted cerró su corazón y usted no le da a Dios. Le voy a anticipar lo que yo he visto que le va a pasar. Va a terminar en miseria. Si no miseria física, una miseria emocional, espiritual, porque usted se está muriendo como el mar muerto. Traga, traga, traga y traga. Entonces, hermano, aquí está la sentencia. Primero, hay un fondo en este pasaje que era para los pobres. Tráiganle, porque los pobres se están siendo más pobres, y el que tiene que dé para los fondos de los pobres y los fondos del templo. Ese es el principio. Entonces, tomando ese principio, en cuanto al cuánto, aquí dice el diezmo. Vamos a ver poco a poco más detalles sobre esto. Pero no les roben a Dios. No les roben a Dios. Tráiganle al Señor lo que es del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, la nación de Israel no daba el 10%. Perdónenme. Esa es la gran confusión. Abraham fue antes de la ley. ¿Sabe cuánto daba un judío bajo la ley? 23, 24%. Búsquense un buen comentarista, un buen historiador bíblico o aún secular. Los judíos daban 23, 24% al año. Diezmo, 10%. Ofrendas, que la fiesta de panes sin levadura, que la fiesta de esto, que la fiesta de aquello, que la fiesta de esto. Y había inclusive, hermanos, cada 7 años, un año que no se trabajaba. ¿Para qué era eso? Para vaguear, para ofrendárselo a Dios. Y cada 49 años habían 2 años sin trabajo. El 49, 7 por 7, 49, y el 50, el jubileo. 2 años corridos sin trabajar. ¿Quién le daba a Israel la comida? Si tú por 49 años me has honrado, yo te voy a bendecir en el 49, en el 50, y tú arrancas en el próximo año como que no ha pasado nada. 2 años sin trabajar. ¿A quién le gustaría que pasara eso? Comience a dar, hermana. Hermano, comiencen a dar. Comiencen a dar. Comiencen a dar. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Dios le va a dar años de lo que yo le he pedido al Señor, que algún día no me deje llegar a la tumba sin ver ancianos que sean de verdad. Aunque no tengan comida, la iglesia le provea, pero que vivan con alegría, con gozo, orando, sirviendo, y no aquí que estoy enfermo,
que estoy quejándome, que mis hijos me abandonaron, que el diablo se la cogió conmigo, que tengo esto y que no me sano. Qué quejadera de quejadera, hermano, constantemente. ¿Sabe por qué nos quejamos tanto cuando estamos viejitos? Porque nos la hemos pasado demen. Mira, das, siembra en el sentido positivo de la palabra, bríndale al otro. Y cuando tú estés viejito te van a sobrar los plátanos, los yucas, los huevos, la carne, la gallina, los chivos, los viajes, te van a sobrar. Pero claro que tus hijos te van a odiar si tú eres un tacaño ahora. Te van a odiar los hijos y después tú le vas a pedir a los hijos y te van a decir que no, porque tú no diste. Si tú te acostumbras a dar aún de tu plato de comida, dale al otro, te van a sobrar porque Dios no se equivoca. Dios te promete que te va a dar. No, pastor, porque los gringos sí tienen retiro, plan de retiro. Aquí son unos desgraciados, me están robando mi cuarto. Yo puedo estar de acuerdo con usted en eso. Pero déjame decirle una cosa. Yo conozco un montón de viejitos gringos que lo único que reciben es lo que se van a comer y la medicina que no les falla. Y esos viejitos sacan todos los meses 10, 25, 50 dólares para dar a misioneros. Y no es verdad que tienen dinero para guardar. Es más, terminan ceros en su cuenta. Y usted va a ver cualquier dominicanito con 75 años, perdóneme la expresión de dominicanito, y tienen 3 y 4 apartamentos alquilados y no tienen cuartos para el Señor. Muchos dominicanos, hermanos, se ven quejando con muchísimos ingresos, con muchísimas inversiones hechas, pero Dios no está en el medio de ellos. Y por eso se quejan. Nunca le va a alcanzar el dinero. Nunca le va a alcanzar el dinero si usted vive todo el tiempo, dame, porque no se sacia. Vea lo que dice Proverbios. Hay 3 cosas que nunca se sacian. Y hay una cuarta. La sanguijuela. Dame, chupa. Entonces creo que aquí las escrituras estaban muy claras. Y déjeme decirle algo todavía que quizá usted tiene que abrir los ojos. ¿Saben cuánto siguen dando los judíos? Los que creen a Dios, no los que son impíos. Siguen dando 23, 24%. ¿Saben quién es dueño de las principales cadenas, industria de muchos billones de dólares en Estados Unidos? Los judíos. Los judíos no son jodidos. Tienen mucho billete, pero dan a Dios, invierten en lo que ellos creen que es Dios. Algunos están perdidos, pero invierten en eso. Entonces sí queremos prosperidad como los judíos, pero no queremos ser como los judíos. No queremos dar, y como no damos, hermanos, esto es así, hermanos míos. Ya le leí esa historia del Mar Muerto. Compruébelo usted. Compruébelo, haga una prueba. Aunque sea para probar, hágala. Y vas a ver la diferencia. ¿A quién pertenece el dinero? ¿Quién es el verdadero dueño del dinero? Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Es del Señor. ¿Tú sabes cuál es mi gran problema? ¿Ustedes saben que yo invierto más tiempo cuando yo recibo el dinero? No en darle lo de Dios, en el 90%. Casa, alimento, y esto. Y yo me invierto más tiempo viendo mi presupuesto con el 90%. Que mi problema no es el 10%. Si usted quiere comenzar por ahí. Eso es de Dios. Mi gran problema está cómo invierto el resto del dinero. Sea el 90, sea el 85, lo que usted se queda con eso. Ahora, qué gran negocio. Dios te da todo y tú te quedas con el 90. A ver, ¿quiénes saben de finanzas acá? A ver, ¿quiénes son los expertos? Alex, dime, ¿qué empresa tiene 2 socios? Uno, toda la ganancia para los 2. Al final, uno se queda con 90 y le da 10 al otro. Dime quién hace eso, qué empresa, para yo pedirle que me den el 90 a mí, yo me hago socio. ¿Verdad que no? No se ha fundado esa empresa, la empresa divina. Dios no te pide más en ningún texto bíblico. Ahora, si tú quieres ser como los judíos, avancemos en eso. Conozco a una persona que no sé por dónde anda ahora, tengo muchos años que no lo veo, pero es literal. Él comenzó con un 3 y iba por un 12.
Porque cada ciertos años él se sentaba con su pareja, con su familia y decía, ok, tiempo de subir, tiempo de aumentar el porcentaje. Y tú le preguntas, ¿cuánto te da? Es que yo no sé, yo doy porcentaje. Iba por un 12, un 13. Me imagino porque hace un buen tiempo que debe andar por un 20. Y yo lo veo viajando, yo lo veo muy fresco, yo lo veo Dios prosperándole. No es un negocio, no es un trueque, es probar a Dios. Ay, pastor, yo no puedo un 10, comienza con un 1. Pero dale al Señor. Comienza con un 2, pero dale al Señor. Y en lo que tú le des, Él se va a agradar. Si tú quieres darle un 1, dale un 1. Esos son tus problemas. Y Dios ni tiene que preguntarle al pastor, a mí no me mencionen eso, ¿para qué? Eso es asunto suyo. Ahora búsquese un asesor espiritual y dígale entonces lo que usted va a hacer y que le ayude a ser generoso y usted comience a darle al Señor de lo que usted recibe. De lo que usted recibe. Por favor. Es decir, que de quién es finalmente el dinero, es del Señor. ¿Por qué ofrendamos? Así, sin poner texto, nada más puse ahí algunos detalles. Ofrendamos para los que ministran espiritualmente. El texto dice claramente, los que ministran en el templo vivan de las cosas del templo. Es decir, que mi sueldo y el sueldo de los que trabajamos en el ministerio viene de las ofrendas y los diezmos. También ofrendamos para las necesidades de su familia. Si hay necesidades, las tratamos de cubrir, siempre que sean reales. Porque necesidades siempre hay, pero hay que buscar que sean de verdad. Necesidades para los pobres, también hay suficiente pasaje acá y mucho en el Antiguo Testamento. Y también para hospedar a otros y para las viudas, que en verdad lo sean. ¿Ok? De hecho, voy a decir algo, había anunciado que en esta serie íbamos a tocar el tema de las viudas. Por asunto de espacio, la he pospuesto para la siguiente serie, que comienza el día 15. El día 15 comenzamos a hablar, primero principio en la familia. Primero principio en la familia. Esa es la serie de familia de este año. Así que pueden invitar mucha gente para que escuchen hablar del amor, de la disciplina y todo eso en la familia. Primero principios en la familia comenzamos. Y ahí vamos a ver si Dios nos da un espacio sin forzarlo, pero que lo podamos poner el cuidado de las viudas, porque quiero hablar de las madres y padres solteros. Bien. ¿Caminamos o no? ¿Lo vieron? Bíblicamente. Ok. Déjenme concluir. Y voy a concluir con un librito genial que se llama La verdadera prosperidad de Jim Guess. Jim Guess es un autor que está muy asociado a todo lo que estamos trabajando de primero principio. Y Jim Guess escribió ese libro que se llama La verdadera prosperidad. Y él presenta aquí lo que él llama una lista de dadores. A ver, y esto no es para molestar a nadie, pero a ver si usted se ubica dentro de alguno de esos dadores. El primero, él habla de dadores por gracia. Y dice, mira, dentro del cristianismo hay dadores que son dadores por gracia. Su fuerte énfasis está en la gracia de Dios. Muchos de ellos rechazan y hasta se ofenden ante cualquier clase de enfoque en cuanto al dar que sugiera porcentajes y cantidades. Y que por gracia, pastor, si es por gracia yo voy a dar conforme a la gracia del Señor. Y nos volvemos muy súper espirituales. Y mira, dice la palabra que lo que tu mano izquierda no lo sepa la derecha. Y comenzamos a argumentar ese pasaje. Nos dice eso, hermano. Usted siéntese y planifique. Eso sí, la Biblia habla suficiente de planificación, de ver, de sentarse y lo que usted recibió. En base a eso, usted sabe cuántos fueron. No tiene que ser muy nebuloso. Es decir, que los cristianos que parecen caer dentro de esta categoría, todo lo que ellos implica porcentaje o proporcionalidad o presupuesto, entienden que no es espiritual. Dar, muchas veces, sin embargo, lo que dan no se ajusta al modelo bíblico. De dar proporcional, sistemática, generosa, con alegría. Lamentablemente, muchos de esos cristianos lo que hacen es utilizar la gracia, entre comillas, como excusa para tener licencia en su amor por el dinero. Cuidado con eso. Debemos dar por gracia, sí, pero cuidado. 2, los dadores defensivos. Son los cristianos que se ofenden si el pastor predica de dar o de diezmar. Es decir, que si usted está un poco molesto, quizás puede ir por ahí. Mientras el pastor predica sobre otros temas, todo está bien. Así que yo no creo que nadie me va a decir, hermano, qué tremendo mensaje esta mañana. Pero al momento de ser confrontados por la palabra en cuanto a sus bienes materiales, se ponen a la defensiva. Se sienten incómodos y adoptan una actitud crítica.
Muchos pastores en el pasado invitaban a otro pastor a la iglesia para predicar ese tema. Pero eso es una falsedad y una falta de responsabilidad del pastor o los ancianos. El pastor debe predicar todo el consejo de Dios. Y el más indicado para hacerlo es justamente el pastor. Si hablamos de otra cosa, ¿por qué no tenemos que hablar de eso? Así que cuidado con los dadores defensivos. Los dadores secretos. Otros cristianos insisten en que esa parte de su vida debe ser totalmente privada y secreta. Ni su esposa o esposo debe saberlo. Lamentablemente, muchos de esos cristianos utilizan este argumento para ocultar su falta de fidelidad a Dios en el dar. ¿Y por qué que tengo que poner el nombre en el sobre? Pastores, que yo no quiero que nadie sepa. Lo único que yo nunca veo un cheque tuyo de $1,000,000. Y nunca veo un cheque ni de $100. Y yo no lo veo, yo no me entero de cheques, nada de eso. Pero estoy usando ese ejemplo. Así que cuidado con los dadores secretos. Los dadores camaleones. Estos dan para recibir un favor de Dios. Es un cambio, un trueque. Te doy, gloria a Dios. Dios no está dando lluvia. Te doy para que tú me bendigas. Son los dadores que trabajan como el supermercado. Dios es el supermercado. Yo voy, doy algo para que me den otras cosas. Un cambio. Y no por gratitud, no por alegría, no por gozo, no para ayudar al prójimo, sino que simplemente es un trueque. Y este autor lo llama camaleones. Y por último, los dadores bíblicos. Estos son los que dan regular, sistemática y proporcionalmente. Disfrutan hablar del tema. ¿Cuándo quiere que hablemos, pastor? ¿Cuándo nos podemos sentar a hablar? Necesito que me ayude a ver dónde estoy gastando más dinero porque quiero dar más para la obra. Quiero ayudar más a los necesitados. Quiero ver cómo yo puedo aportar más a Haití. Cómo podemos ayudar a comenzar una nueva iglesia. Entonces, mire mi presupuesto. Deme una mirada externa. Por favor, dígame si Alex o fulano o Richard, alguien me da un consejo. Yo estoy listo para abrir mi presupuesto, para mostrarle mis ingresos, para que me asesoren. Eso es un dador bíblico, hermano. Es aquel que no está dispuesto a que el diablo se robe detrás del secretismo la bendición que Dios tiene preparada para usted. Si vamos a dar sistemática y proporcionalmente, debemos determinar un porcentaje de antemano de nuestros ingresos para dar al Señor. Jim Elliot, misionero que fue martirizado, murió en el Ecuador, lo dijo así. Hay hasta una canción que tiene esta frase. No es ningún tonto aquel que da lo que no puede guardar a fin de ganar lo que no puede perder. Y esa frase está en una canción. Si la buscan en el internet, hay una canción, no sé si René González o alguien que escribió con esa frase. La voy a repetir para terminar. No es ningún tonto aquel que da lo que no puede guardar. Porque ¿qué fue lo que Jesús dijo en la parábola del Sermón del Monte? ¿Dónde debe estar su tesoro? Porque aquí en la tierra, ¿qué hay? Ladrones, polilla, ¿qué más? Él dice hollín, o sea, el dinero en la tierra es lo que te va a atar a la tierra. Es decir, que tu tesoro no puede estar aquí, debe estar en el cielo. Y Jim Elliot lo había entendido muy claramente. De hecho, lo mataron siendo misionero. No es ningún tonto aquel que da lo que no puede guardar, a fin de ganar lo que no puede perder. Quédense con esa frase, por favor. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y mientras los hermanos nos ayudan con una canción, los ancianos se van a acercar acá para la distribución de los elementos de la cena del Señor. Así que le voy a invitar a que cierre sus ojos y luego con la canción lo ponemos de pie. Padre, en este día, te pedimos mucha misericordia de tu parte. Queremos ver, Señor, que fluya a través nuestro la gracia del dar. Te pido, Padre, por mí, por mi esposa, por mis 3 hijos, por sus futuras familias, para que ellos sean bien generosos, que den más de lo que ellos aún pueden dar. Que en mi familia, dentro de la característica que siempre hemos soñado, pueda haber una que sea ser generoso.
Evita, Señor, en nosotros la mortandad, la pereza en el dar. Aleja de nosotros todo pensamiento del mar muerto, que cada día, semana, mes y año, mi familia y esta iglesia dé con abundancia, sin esperar respuesta alguna, sin esperar un trueque, sino que podamos desprendernos de aquellas cosas que tú nos has dado tan generosamente. Que aprendamos, Señor, a hacer un presupuesto, que aprendamos a dar un porcentaje y que cada año podamos aún incrementar ese porcentaje en una negociación de amor contigo. Ayúdanos, Señor, en tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en tu amor a ser generosos. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos esto, Señor, que tú nos ayudes como creyentes a darte lo mejor. Gracias, Señor. Ahora queremos disponer nuestros corazones para participar de la mesa. Te pedimos, Señor, que nos ayude con integridad. Si hemos fallado en algo, pedirte perdón. Si hemos fallado a alguien, acercarnos y pedirle perdón a esa persona. Porque así queremos participar de la mesa. Gracias, Señor. Toda la gloria te pertenece a ti, Señor. En el nombre de Jesús.